esta hora, Padre amado, te damos gracias. Ponemos ante tu presencia a tu siervo, Señor, el hermano Abner. Úsalo grandemente como siempre lo has hecho, mi Señor. En esta hora deseamos que hables al corazón de cada uno de nosotros. Oh sí, Padre amado, porque eso es lo que siempre deseamos, que nos hables y hacer tu palabra. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, qué buena oportunidad la que el Señor nos permite de estar aquí en esta noche, delante de la presencia del Señor. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Bueno, todas las personas que nos acompañan son bienvenidas en el nombre del Señor Jesús. Los amigos que nos acompañan en esta noche son bienvenidos a este lugar. Y bueno, estamos contentos con su presencia esta noche en este lugar. Amén. Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 13. ¿Todos lo tienen? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. ¿Pueden estar cómodos? Y bueno, como la hermana Estela estaba recordando, la Santa Cena que se había programado para este domingo fue aplazada para el día 30 de agosto. Amén. Entonces, para irnos preparando, bueno, se aplazó porque estaba muy cerca. Hemos tenido un evento la semana de la misionera que acabamos de salir. Qué gran bendición, ¿verdad? Y bueno, entonces para prepararnos mejor y también para que todos estén presentes. Así que usted vaya disponiéndose, vaya organizando su tiempo para que el 30, entonces usted pueda estar en la Santa Cena. Amén. Próximo domingo entonces van a haber 2 escuelas dominicales. Bueno, el hermano Plutarco no está porque hay una campaña del Movimiento Manuel, entonces él está delegado para asistir a la campaña, para predicar, entonces, pero él deja sus saludos. Amén. Entonces, en esta noche quisiera compartir con ustedes un sentimiento de parte del Señor y es acerca de que Jesús escucha nuestras oraciones. Jesús escucha nuestras oraciones. Amén. Así que cada palabra que nosotros le dirigimos a Él, expresamos, Él las escucha. No son palabras que quedan en el aire o son palabras vacías que se lleva el viento, sino que llegan a la presencia del Señor. Y Él nos escucha y Él nos conoce y entonces también nos da la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces por eso escogí este pasaje que habla de la oración, porque uno de sus discípulos, después de que Jesús estaba orando, le preguntó y le dijo que le enseñaba a orar.
Entonces, él dice, Señor, enséñanos a orar. Amén. Y Jesús, bueno, le responde lo que acabamos de leer, esa oración modelo para saber llegarse a la presencia del Señor. Amén. Recordemos que esta oración no es para que nosotros la repitamos como recitar unas palabras, sino para saber llegar a la presencia del Señor con reconocimiento, con adoración. Amén. Llegar ante Él, postrarnos, dejar nuestra vida delante de Él, reconocer que Él todo lo puede, que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el más grande, que Él es el digno de la alabanza, que Él es primero que todas las cosas. Y entonces cuando lo reconocemos, entonces Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y quisiera que miráramos a través de la palabra unas personas que tal vez en diferentes escenarios, en diferentes circunstancias, expresaron algunas palabras hacia Dios, hacia Jesús, y Jesús o Dios escuchó esas palabras que esos hombres expresaron. Porque quiero que en esta noche, hermanos, ese sentir en nosotros no se apague, sino que siga creciendo. Como dice el apóstol Pablo, que no sabemos qué pedir como conviene, pero que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Porque Dios conoce las intenciones y escudriña el corazón. Así que para saber llegarnos a la presencia del Señor tiene que ser en el Espíritu. Amén. Para saber tener una buena relación, porque orar es como comúnmente a veces tenemos el concepto de que es hablar con Dios, pero yo creo que orar con Dios va mucho más allá que simplemente hablar. Amén. Se trata de una disposición del corazón, de una sinceridad para con Él. Amén. Y expresar las cosas con claridad delante de Dios. Entonces, vamos a mirar en Juan capítulo 1, versículo 43, el caso de Natanael. Dice que Jesús había llamado a Felipe y entonces le dijo, Felipe, sígueme. Le dijo, Felipe, sígueme. Y Felipe, dice la escritura, que le siguió. Pero también dice que entonces, hallando a Natanael, le dijo, Natanael, hemos encontrado a uno, el Cristo. Amén. Aquel de quien habló Moisés y los profetas. Y dice Natanael, bueno, pero ¿de dónde es? ¿Será que de Nazaret saldrá algo bueno? Y entonces, de todas maneras, aquel hombre acudió con Felipe al encuentro de Jesús. Y cuando le vio Jesús, le dijo, antes de que Natanael expresara algo, le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y cuando Natanael escuchó esas palabras que Jesús le refirió, le dijo, ¿y tú de dónde me conoces? Yo nunca me he encontrado contigo, nunca he tratado contigo. ¿De dónde me conoces? ¿Cómo sabes que no miento? Entonces Jesús le responde y le dice, antes de que nos encontráramos aquí, yo ya te conocía. Cuando estabas debajo de la higuera, allá te vi. ¿Sabe que cuando los judíos tenían una costumbre y las higueras eran como los árboles que tenían más follaje, o sea, que tenían más ramas en cuanto al territorio de Palestina? Y entonces los judíos, cuando dejaban de trabajar, entonces iban a esas higueras y se refugiaban bajo la sombra de esas higueras y se refrescaban. Algunos tenían costumbre de irse a esos lugares y entonces hacían oraciones teniendo en cuenta el conocimiento que ellos tenían de los profetas. Pero aquel hombre tal vez estuvo allá en aquel lugar también haciendo alguna oración. La Biblia no registra qué clase de oración hacía,
pero sí dice que Jesús lo conoció cuando estaba en aquel lugar, solo. No había nadie por ahí cercano. Estaba él sinceramente dirigiéndose a Dios en sus palabras, en su conocimiento, y Dios lo vio. Jesús lo conocía. Por eso le dijo, cuando estabas allá te conocía. Entonces Natanael, sorprendido con esas palabras que Jesús le refirió, le dijo, entonces, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén. Yo quiero decirte en esta noche que sigas orando. Sigue orando. Hay que seguir orando. Tal vez allá en tu cuarto, tal vez en la cocina, tal vez en el lugar que estés, en la silla, Dios te está viendo. Sigue orando, porque cosas mayores de las que has visto verás si crees. Amén. Porque dice la palabra que para el que cree todo es ¿qué? Posible. Amén. Pero no porque él tenga la potestad o él tenga la autoridad de hacer las cosas posibles. No, sino porque está viendo a Jesús. Amén. Por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. El otro caso está en Hechos capítulo 10. Una persona que tal vez, no era judía. No tenía el conocimiento que tenían los judíos acerca de las leyes, de los profetas y de todas estas cosas. Pero un hombre que en su poco conocimiento que tenía acerca de Dios, oraba. Y dice que había un varón llamado Cornelio, capítulo 10, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado por eso que le acontecía, dijo, ¿qué es, Señor? Y entonces el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dijo, llama a un hombre llamado a Pedro. Y él entonces te va a explicar algunas cosas que tú no conoces. Y mandó a uno de sus criados y mandó a traer a aquel Pedro. Pero Dios también se le había presentado a aquel llamado Pedro y le había dicho que iba a ir a aquel lugar porque Dios tenía un propósito con ese hombre. Y en el versículo 29 o 28, cuando llega el apóstol Pedro a casa de Cornelio, le dice, tú sabes que no es bueno, que es abominable que un judío esté con un gentil o con un extranjero en su casa, porque habían unas diferencias sociales en ese momento. Y entonces, pero Dios me habló, le dice Pedro, y me dijo que no llame inmundo a lo que él ha santificado. Entonces Cornelio le comenzó a explicar y a decir, porque Pedro le dijo, dime, ¿qué te acontece? Y Cornelio le dice, hace 4 días, versículo 30, hace 4 días que estaba yo orando en ayunas, un hombre que no era pueblo judío, y ayunaba y oraba. Amén. Estaba yo orando en ayunas a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mire qué importante eso, ¿verdad? Hay que seguir orando. Hay que seguir orando. Nuestras palabras también llegan a la presencia del Señor. Otro caso
Se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 en adelante, de un hombre llamado Jabes. Y dice que la madre le había puesto ese nombre porque había nacido en dolor. Y ese nombre Jabes quería decir doloroso, o quería decir el que hace sentir tristeza. Y los hombres lo conocían como el hombre de la tristeza. Pero dice la palabra del Señor que este hombre oró a Dios y dijo: Jehová, si me dieras bendición, y si tu mano estuviera conmigo y el mal no me dañe. Voy a leerlo aquí textualmente, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué dice la palabra? Y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Tal vez nosotros, o nuestro significado de nuestro nombre no quiera decir doloroso, hombre de tristeza, pero tal vez si haya algún dolor o alguna tristeza en la vida de algunos de los que estamos aquí. Pero yo quiero decirte que en esta noche sigas orando. Amén. Sigas orando y sigas presentándote delante de la presencia del Señor, y Dios te va a otorgar lo que tú le estás pidiendo. Hay que seguir orando, hermanos. Hay que seguir orando. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia de este hombre? Que como este hombre le oró así a Dios, a Jehová, entonces fue más ilustre que sus hermanos. Llegó a ser más ilustre. El hombre que lo tenían en aquel momento como el hombre de la tristeza. Porque en el Antiguo Testamento los nombres los colocaban según lo que iba a hacer el hombre, o representaba la vida de ese hombre. Así que tal vez su vida fue bastante dolorosa, pero hasta que un día oró y el Señor le otorgó lo que él le pidió. Y su vida cambió. Amén. Me acuerdo ahora en este momento cuando en Reyes el profeta Elías, en el reinado del rey Acab, uno de los peores reyes del pueblo de Israel, llevó al pueblo de Israel a la idolatría, a adorar a los Baales, e hicieron esculturas, y hicieron un altar a Dios Acera. Y entonces Dios tomó al profeta Elías y lo llevó delante de Acab, y entonces llamaron a los profetas, a todos los profetas de Baal, y entonces se citaron en el monte Carmelo y dijeron: el Dios que responda con fuego, entonces ese va a ser el Dios de Israel. Y esos sacerdotes de Baal, o dioses paganos, comenzaron a romper sus venas y a derramar sus sangres y a hacer cosas, una historia bastante conocida por todos. Y comenzaron a clamar a sus dioses, a invocarlos, a derramar su sangre, a hacer sacrificios y cosas semejantes, pero su Dios no le respondió. Llegó la tarde y su Dios no le respondió, pero le tocó el turno a Elías, y Elías comenzó a orar a Dios y a invocar el nombre de Jehová. Y mientras invocaba el nombre de Jehová, fuego descendió del cielo y consumió el altar. Amén. ¿Sabe que después de eso ocurrió porque había una sequía en el pueblo de Israel, porque este mismo profeta Elías había orado para que no lloviera en el pueblo de Israel? Y Acab estaba molesto porque había sequía en el pueblo. Pero después de este suceso, entonces dice que subió a la cumbre del Carmelo. Ese es el
capítulo 17 de Primera de Reyes y capítulo 18. Y dice que subió al monte Carmelo, a la cumbre, y se postró de rodillas, inclinó su cabeza sobre sus piernas y comenzó a invocar el nombre de Jehová. Y él tenía un criado y le dijo: Giesi, asómate allá, mira al mar, a ver si viene la lluvia. Y aquel criado, mientras que el profeta Elías oraba, se asomaba y le decía: Elías, no viene nada. Pero él le decía: vuelve y mira. Y él seguía orando. Y así lo hizo 7 veces. Y a la 7ª vez, cuando Giesi se asomó a la cumbre a mirar hacia sobre el mar, dice que veo una nube que sube del mar como la palma de la mano de un hombre. Y cuando este criado le dice a esto, Elías le dice: corre, porque ahí viene la lluvia. Y dice que mientras que acontecía esto, el cielo se nubló y un viento recio apareció y se hizo una grande tempestad y una grande lluvia y volvió a llover. Hay que subir al monte, hay que subir a la roca. La roca es Cristo. Hay que doblarnos, hay que seguir orando. No deje de orar, que su respuesta va a venir. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que a uno que fue semejante en todo a nosotros, según nuestras debilidades, según nuestra naturaleza humana. Así que tenemos entonces esta oportunidad de llegarnos al trono de la gracia. Tenemos esta confianza de llegar al trono de la gracia para clamar socorro, para clamar ayuda en la necesidad. Amén. Por eso dice el apóstol Juan, capítulo 5. El apóstol Juan, capítulo 5, en su carta dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Qué seguridad tan tremenda tenemos en Dios. Hay que seguir orando, hermanos. Hay que seguir orando. Hay que seguir clamando. Hay que seguir en ese mismo nivel espiritual. Hay que seguir buscando la presencia del Señor. No se canse de orar. No se canse de dirigirse a Dios. Es que no me escuchas. Es que no veo la respuesta. Es que veo que a Él sí le responde, si a mí no. Es que no tengo ánimo. Sigue orando. Sigue orando, que Dios te escucha. Amén. Y Él entonces hará grandes prodigios en nuestra vida según sus riquezas en gloria. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No tenemos un Dios que no nos oye, sino a uno que está cercano a los justos. Uno que escucha el clamor de sus hijos, está atento a la necesidad de sus hijos y extiende su mano para levantarnos. Amén. Si estás cansado, si no tienes fuerzas, aquí está Jesús, quien va a enderezar tus pasos, va a darte fuerzas para que te levantes y llegues a tener una relación con Dios en el Espíritu. Amén. Por eso dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Sigue orando en esta noche, hermanos. Amén. Yo le voy a invitar a estar